Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 10 de noviembre al día viernes 14 de noviembre del 2025, donde revisaremos haciendo acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. Además, en mi partnership de JFD Broker, al abrir una cuenta con un depósito mínimo de $500, tendrás acceso sin costo adicional a todo el paquete de herramientas e indicadores de Cluster Delta directamente dentro del MetaTrader 4 o 5. JFD Broker es un broker regulado bajo la MiFID II, que es la Directiva Europea para la Regulación de Servicios Financieros. Además cuenta con regulación de la CNMV en España y de la CEISEC en Chipre, lo que nos otorga seguridad y transparencia en nuestra operativa. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de referido de JFD Broker para que puedas acceder directamente a todos estos beneficios. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Dicho esto, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar los eventos más importantes de esta semana y que podrían generar volatilidad en el mercado. Tenemos el día martes 11 de noviembre del 2025. Les recuerdo que aquí estamos en el calendario de Investing con horario de Nueva York y con un filtro de 3 estrellas. Tenemos la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo el día martes 11 de noviembre y el día jueves 13 de noviembre, una hora antes de la apertura, está presupuestado la publicación del IPC, nuevas peticiones de subsidio de desempleo y finalmente los inventarios del petróleo. Muy importante tener presente que si el shutdown se mantiene, lo más probable es que estos datos del IPC se retrasen o se cancelen en cuanto a su publicación, y lo mismo el caso de los datos de los subsidios de desempleo, ya que dependen del Departamento del Trabajo y esto también se puede ver afectado por el shutdown. Ahora sí,
vamos a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana con perfiles de volúmenes de clúster delta y niveles gamma. Vamos directo al gráfico del eurodólar. Comenzamos primero identificando los niveles que pronosticamos la semana anterior. Por lo tanto, estamos en un gráfico de H1, eurodólar. ¿Y qué podemos apreciar? Básicamente esta estructura acumulativa distributiva que nosotros definimos en análisis anteriores, podemos decir que aún se mantiene. Fíjense cómo esta semana que ha pasado, que ha finalizado, finalmente el precio se posiciona por debajo de esta estructura para reingresar nuevamente al término de la semana. Así que por lo tanto, si se consolida este reingreso a esta estructura acumulativa distributiva, podríamos decir que se trataría básicamente de una sacudida bajista para reingresar a esta estructura Wyckoff que ya llevamos 1, 2, 3, 4 y ya iríamos para la quinta semana. Tenemos un perfil de volumen de toda esta estructura, por lo tanto lo que se estuvo negociando en este momento es parte del área de valor baja, del VAL, y probablemente si se consolida al interior podríamos ir a buscar la zona del POC que la tenemos en el 1.1630. Bien, así que bajo el punto de vista de los niveles que nosotros habíamos pronosticado y analizado en análisis anteriores, el precio rompe al término de esta semana. Fíjense que vamos a buscar el gamma del put wall que tenemos en el 1.15 para hacer esta barrida a este high volume node que tenemos aquí en el 1.148 para nuevamente reingresar buscando el gamma del 1.115 y los high volume node del 1.1572. Por lo tanto, nuestro análisis y proyección de análisis anteriores fueron totalmente respetados los niveles. Así que vamos a actualizar los niveles de ahora. Bien, ya hemos actualizado los niveles gamma para esta semana. Básicamente no hay cambios mayores. El call wall se mantiene en 1.18, 1.17 gamma, 1.16. Acá tenemos un gamma importante, el 1.155, y el put wall lo tenemos identificado en el 1.15. Bien, entonces, por lo tanto, vamos a actualizar los high volume node que tenemos acá de el perfil semanal que acaba de terminar. Tenemos el POC de esta semana, que tenemos aquí. Vamos a poner aquí este POC semanal. Este POC semanal como con el color de soporte, lo vamos a poner en línea continua, más importante. High volume node importante, este high volume node mayor, casi como que fuera un POC semanal, y por encima tendríamos este high volume node que estaríamos trabajando como resistencia. Y por supuesto este nivel que también estaría muy cercano al soporte de la estructura Wyckoff. Ahí ya tendríamos nuestros niveles de volúmenes más destacados durante esta semana. Entonces, ¿cuál sería el escenario posible que tenemos? Recuerden que aquí estamos haciendo un escenario, una visualización, una proyección, solamente considerando un análisis técnico con volumen, no estamos considerando ningún elemento fundamental. Así que desde el punto de vista de volumen, ¿qué podemos apreciar acá? Básicamente, fíjense esta subida que tuvimos acá, que fue con delta negativo. Ahí tenemos una especie de divergencia. Divergencia, o sea, el precio de alguna manera estuvo subiendo con delta negativo, apoyado por las limitadas de compra, llegando hasta el high volume node del 1.57. Bien, así que por lo tanto, dado que toda esta subida fue con divergencia negativa, significa básicamente que la subida fue apoyada por pasivas de compra, porque fueron prácticamente 2 días que estuvo esto subiendo con pasivas de compra.
Por lo tanto, si el precio se consolida por encima de este latch gamma y del soporte de la estructura Wyckoff, o sea, estamos hablando que el precio se consolide por encima del gamma del 1.155, podríamos ir a buscar el gamma del 1.60, siempre considerando estos high volume node como posibles reversiones, en búsqueda del POC de el Wyckoff que tenemos ya de 4 semanas. Por el contrario, si el precio se consolida ya por debajo de este POC semanal, vamos a buscar el put wall, donde podríamos buscar aquí zona operativa para buscar reversiones del precio, ya tanto en el mismo put wall como un pelito más abajo en el 1.148, donde tenemos el POC secundario de la semana que acaba de terminar. Aquí lo importante es que si nos mantenemos arriba de este gamma del 1.55 o a lo más rechace el POC de la semana que acaba de terminar y se consolida dentro del área de valor del Wyckoff, iríamos en búsqueda de esta zona. Bien, ese sería nuestro escenario para el caso del euro dólar. Vámonos al siguiente activo, que sería el oro. Primero que todo, básicamente vamos aquí a H1. Fíjense cómo el precio aquí se mantuvo básicamente en una estructura balanceada. Fíjense, aquí tuvimos la semana antepasada un perfil de volumen balanceado y esta semana se mantiene siempre ocupando la zona que nosotros habíamos identificado del POC de la semana antepasada, en la zona del 4000, con una zona de mucho balanceo de volumen. Así que por lo tanto el precio, ¿qué es lo que hizo durante esta semana en el oro? Básicamente tiene una apertura balanceada, va a hacer tope en este soporte del high volume node que teníamos identificado la semana anterior y para volver al POC de la semana anterior. Ahí estamos. Por lo tanto, vamos a actualizar los niveles gamma que tenemos para esta semana. Tenemos algunas modificaciones aquí con el oro. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Bueno, a ver. Primero que todo, el put wall se mantiene, pero el call wall, ya que lo teníamos más arriba, cerca del 4500 la semana pasada, ahora lo tenemos identificado en la zona del 4200. Y aquí ha aumentado la concentración de gamma entre el 4200 y el 3900. Tenemos en este momento gamma en el 4000, 4150, perdón, 4050, 100, 150, 200 y de ahí al 300. ¿Se fijan? Así que por lo tanto ya entre el 4200 y el 4000 se ha comprimido mucho la concentración de gamma estos días. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Que estamos en un mercado bien balanceado por el momento. Bien balanceado. Así que, ¿qué podemos señalar aquí? Dado el nuevo escenario, dado que todavía estamos en un mercado balanceado durante esta semana muy comprimido, ¿ya? Si el precio se posiciona por debajo del 4000, que sería nuestro pivote principal, nuestra línea de playa, si se consolida por debajo del 4000, iríamos a buscar posiblemente zonas hasta el 3930 y posiblemente hasta el 3900. Estas serían zonas de target en caso que vayamos a tendencia bajista y posibles zonas operativas para buscar patrones de reversión del precio, reversión alcista. Por el contrario, si el precio se consolida por encima del gamma del 4000, fíjense, este también es un número también muy simbólico porque estamos de triple cero. Recuerden que estamos en valor cash. Iríamos a buscar al gamma del 4050, que aquí podrían rechazar, podría perfectamente hacer un patrón de reversión, pero si rompe el 4050 vamos directamente al 4100, que coincide con el POC de esta estructura Wyckoff que tenemos
no Wyckoff, sino que una estructura, digamos, que viene de un Wyckoff anterior, básicamente. Que viene de un Wyckoff anterior. ¿Ah? Entonces, fíjense esta zona, 4100, aquí podríamos tener una fuerte resistencia. Y aquí yo buscaría patrones de reversión en esta zona. ¿Ah? Si logra romper la zona del 4100, ya definitivamente iríamos en búsqueda del call wall y siempre considerando esta parada intermedia en el 4150. Así que mientras no salgamos de esta zona balanceada, podríamos seguir aquí. Ahí. ¿Ya? Podríamos perfectamente seguir ahí. Bien. Eso es lo que diríamos en cuanto al oro. Vamos al siguiente activo, que sería el SP500. Primero revisemos nuestros análisis y proyecciones anteriores. Recuerden que aquí en el activo del SP500 estamos en valor cash. O sea, la gente que opera en futuro tiene que tener en consideración que hasta el cierre del día viernes 7 de noviembre teníamos una diferencia, un spread entre el cash y el futuro de 26 puntos. ¿Ya? Por lo tanto, con estos 26 puntos hay que sumarlo en caso de la gente que opere en futuro. Entonces, prácticamente, ¿qué tuvimos acá? En el caso del SP500, tuvimos una apertura de iniciativa vendedora en la semana, donde el precio en un principio testea el POC de la semana antepasada. Fíjense como aquí esta zona rebota, ya, para finalmente perder el volatility trigger que teníamos identificado hasta inicio de la semana que acaba de terminar. Del momento que pierde el volatility trigger, el precio ya cae. ¿Por qué? Porque entramos en una transición de gamma negativa y eso significa que la volatilidad aumenta. Al aumentar la volatilidad, tenemos que siempre privilegiar corto en este sentido, ¿ya? Fíjense cómo el precio de alguna manera va respetando los niveles de high volume no, POC de la semana antepasada, high volume no, y además el gamma que lo va buscando como un imán. Acá tenemos el POC de la semana antepasada, de la semana prácticamente del 14 de octubre, hace un mes atrás. Ahí va a buscar. Finalmente, ¿dónde hace el piso? En el 6.629 valor cash, 6.629, 630, donde teníamos identificado este high volume no de la semana del 10 de octubre o del 13 de octubre de esa semana. ¿Se fijan? ¿Ya? Así que por lo tanto podríamos decir que nuestros niveles que nosotros pronosticamos de análisis anteriores fueron totalmente respetados. Vamos a actualizar los niveles de ahora. Bien, en cuanto a los gamma, el put wall se ha actualizado. Estamos ahora ubicando el put wall en la zona del 6700. El call wall se mantiene en la zona del 7000. Y básicamente el volatility trigger ha subido ahora al 6770, lo que nos confirma que estamos en una transición de gamma negativa. ¿Qué significa eso? Que hay mayor volatilidad. Por lo tanto, vamos a ver ahora cuáles son los high volume node que nos dejó el perfil de esta semana. Tenemos el POC semanal, que lo tenemos por ahí arriba, donde se negociaron en total 24.667 contratos. Este high volume node que tenemos aquí, esta zona que tenemos aquí, que también es importante. Estos prácticamente serían como una especie de POC secundario, prácticamente. Fíjense, donde estamos parando aquí, donde hizo el cierre. Y obviamente, ahora por abajo, esto lo mantenemos. Y yo me atrevería a decir, a destacar este nodo de alto volumen que tenemos aquí. Bien. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios? El precio, después de esta sacudida bajista, que en un principio rompe el put wall, cae fuertemente, es rechazado por el high volume node que tenemos, el 6629 de la semana del 13 de octubre. Bien, y recupera el put wall, reingresando al área de valor que tenemos en la semana que acaba de terminar. Por lo tanto,
si el precio se consolida por encima del put wall esta semana, si logra consolidarse por encima del put wall, iríamos a buscar la zona del High Volume Node del 6772, 6770, que por el momento coincide con el Volatility Trigger. Recuerden que este nivel de Volatility Trigger es con todos los vencimientos, puede ir variando. Yo lo actualizo todos los días en mi canal de Telegram con la gente que ha tomado mis formaciones. Es un canal privado con los alumnos que yo tengo. Y por lo tanto, si logra posicionarse arriba del Volatility Trigger, ya entraríamos en un régimen alcista declarado, donde podríamos ir a buscar los gamas que tenemos por encima en la zona del 6800 y 6850. Aquí la clave es que el Volatility Trigger quede por debajo de la acción del precio. Si logramos romper ese Volatility Trigger al alza, podríamos ya empezar a pensar en acciones más alcistas. Mientras esto no ocurra, perfectamente el precio puede hacer máximo en esta zona y volver a caer. ¿En dirección a dónde? Aquí ya, por el momento tenemos el put wall identificado en el 6700, ¿ya? Y siempre buscando ciertas correcciones, o también podrían ser reversiones en los high volume no que vamos identificando, ya, y siempre pensando que el gamma son zonas que vamos a trabajarlos como imán. Por lo tanto, aquí lo importante es que el precio, por una parte, se posicione por arriba de la zona del 6770 o se mantenga por debajo de la zona del 6770. Mientras no pierda el 6600, podríamos buscar acá una buena zona de reversión. Una buena zona de reversión también podría ser una buena zona de reversión. Ese sería nuestro escenario para el SP500. Ahora, importante, fíjense este delta comprador que tenemos aquí, importante. Fíjense que toda esta caída tuvimos un delta significativo, pero fíjense esta pequeña subida que tuvimos el día viernes a última hora, después este testeo a la zona 6630 valor cash. Miren cómo entre ese delta comprador fuerte para recuperar y reingresar al área de valor. Ya lo que me estarían dando un indicio de que por lo menos están intentando frenar esta caída que tuvimos durante esta semana. Vamos al siguiente activo, que sería el DAX. En el caso del DAX no disponemos de niveles gamma. Básicamente aquí estamos en H4. Recuerden que estamos en valor cash. El precio se ha mantenido por debajo de esta estructura que tuvimos trabajando prácticamente 3 semanas y media. Esta semana ya rompe esta estructura, rompe el POC que teníamos de esta estructura Wyckoff que teníamos aquí en la zona del 23.760. Vamos a ver a H1 y claro, el precio entra con una iniciativa compradora en un principio. Mire cómo parte con una iniciativa compradora, pero aquí reaccionan los vendedores. Saliendo del Wyckoff, buscando esta salida y este clímax de venta en este High Volume Node, que lo tenemos identificado de qué fecha, prácticamente identificado de la fecha de el 25 de septiembre. Fíjense, son nodos de alto volumen que tenemos desde el 25 de septiembre, prácticamente un mes y medio. Fíjense cómo el precio respeta. Entonces, ¿cómo trabajamos estos High Volume Nodes? Recuerden, ¿cómo los trabajamos? Básicamente, si vamos en esa dirección y vamos en corto, independiente de la temporalidad y del estilo trading, si swing o scalper, vamos buscando o salidas parciales o cierres totales. Tenemos la reacción, vamos a buscar de nuevo el POC de la semana del principio del mes de septiembre, para de aquí en sesión overnight, prácticamente en sesión donde hay muy poco volumen, hace la corrección alcista. ¿Hasta dónde? Hasta el high volume no que teníamos identificado acá.
Así que podríamos decir que, desde el punto de vista de los niveles que fuimos testeando en la semana, fueron totalmente respetados. Miren, ahí y hasta acá. Bien. Así que, desde el punto de vista de los nodos de alto volumen, sí, fueron zonas donde el precio reaccionó, tanto como target, tanto como para reversiones del precio. Vamos a ver ahora los nuevos niveles para esta semana. Bien. Bien, ¿qué tenemos entonces acá? Tenemos el POC semanal, ahí se negociaron 559 contratos. Aquí. 559 contratos. Acá tenemos por encima este High Volume Node. High Volume Node. High Volume Node. High Volume Node. ¿Ya? Y por debajo del precio este High Volume Node. Esos serían los niveles más importantes a considerar. Entonces el precio que podemos ver, vamos viendo un poquito en H4. Fíjense que estamos ya trabajando esta zona, la zona prácticamente por debajo del 23.700. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si el precio recupera este nodo de alto volumen que teníamos identificado de análisis anteriores, estamos hablando de la zona del 23.770, si lo recupera, esta zona que tenemos acá, podríamos decir que, como coincide con el POC de la semana, podríamos decir que el precio reingresa, consolida su reingreso al área de valor cuando confirme la rotura del POC de la semana, para buscar este nivel. Para buscar este nivel. En caso de que el precio rechace el POC de la semana que acaba de terminar, iríamos en búsqueda de este High Volume Node que tenemos en la zona del 23.540. Aquí podríamos tener reacción de reversión alcista, posiblemente nueva reacción alcista. Estas serían zonas de target: 23.540, 23.470 y posible zona de reversión. Si nos consolidamos por encima del POC de la semana que acaba de terminar, de la zona del 23.760, iríamos a buscar el 23.950 arriba. Bien, vámonos al siguiente activo, que sería el Nasdaq. Muy similar a lo que vimos en el SP500. Vámonos a H1. ¿Qué tenemos acá? En H1 tuvimos una apertura de iniciativa vendedora. Cae el precio. Vamos a buscar el gamma del 25.600. Mira, aquí teníamos una alta concentración de gamma. Teníamos el volatility trigger aquí, por aquí encima, la semana pasada. Por lo tanto, fíjense como cuando pierde el volatility trigger, el precio cae. Cae, aumenta la volatilidad y vamos a buscar el POC de la semana antepasada, del mismo modo que ocurrió con el SP500. Ahí tenemos rotación de delta. Rotación de delta. Viene la reacción alcista. En búsqueda de dónde? Del High Volume Node que teníamos identificado en el 25.755. Para continuar, ya que estamos debajo del volatility trigger, para continuar con la volatilidad, siempre privilegiando corto porque estamos por debajo del volatility trigger, buscando la zona que teníamos incluso considerada el call wall de la semana anterior. Bien, vamos a actualizar los niveles. Bien, entonces hemos actualizado los niveles gamma. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Bueno, el call wall se mantiene en el 24.600 y el put wall ahora en el 25.000. Yo siempre esto lo explico en todos los videos, pero siempre me preguntan, oye, ¿por qué el call wall está debajo del put wall en el caso de el Nasdaq? ¿Ya? Básicamente se trata de lo siguiente. Esto suele ocurrir.
suele ocurrir, ¿ya? Y básicamente porque hay falta de interés en strike más alto. A veces simplemente no hay suficiente open interest más arriba, o los traders no creen que el precio siga subiendo y en fin, simplemente empiezan a posicionar call más alto, más bajo en este caso. ¿Te fijas? ¿Ya? También puede que una de las razones que los market makers están vendiendo mucha call en un nivel más bajo y podrían haber tenido que comprar futuro para subir el precio, lo que puede incluso impulsar la subida. Y también otro motivo, también puede ser porque simplemente hay una expectativa de techo temporal y el call wall más bajo puede significar que el mercado percibe ese strike como un nivel relevante y que el precio simplemente podría volver a testearlo, ya con una reversión. Por lo tanto, cuando el call wall queda por debajo del precio, simplemente lo podemos trabajar como un soporte. Podemos trabajarlo como soporte si es que hay acumulación de gama positiva. También podría señalar que el mercado tal vez esté un poco sobreextendido y que podríamos buscar signos de agotamiento, que fue lo que pasó finalmente. Así que, ¿qué podemos pensar? Bueno, tenemos el volatility trigger que estaba por acá arriba, en la zona del 26.000, ha bajado a 25.310, gamma en el 500 y en el 600, y otro gamma en el 24.500. Bien, entonces vamos a identificar algunas zonas importantes. Acá tenemos una zona de desequilibrio, un low volume node, una zona de ineficiencia importante. Aquí el precio bajó rapidito, así que lo vamos a tener marcadito en caso de aquí. Bien, y vamos a identificar el POC de esta semana. Ahí tenemos el POC de esta semana en la zona del 25.600, que coincide con un gamma importante. Recuerden que aquí estamos en valor cash, estamos con un spread de futuro de 112 puntos al cierre del día viernes 7 de noviembre. Y vamos a identificar los high volume node más importantes. Tenemos este que está acá, este, por encima del precio, aquí donde cierra, justamente donde cierra. Y por acá también. Y por encima del precio yo me atrevería a decir que tenemos este high volume node antes de entrar a la zona de ineficiencia y este que tenemos acá. Bien, entonces ahí tenemos más o menos identificado dónde tenemos la mayor concentración de volumen, los nodos de alto volumen, high volume node del Nasdaq. Por lo tanto, ¿qué podemos apreciar? El precio, al igual que el SP500, reingresa al área de valor, se posiciona por arriba del put wall y el precio podría ir en dirección al volatility trigger, que podría funcionar como resistencia perfectamente. Hay que estar atento si este nivel no cambia. Recuerden que en mi canal de Telegram privado con mis alumnos yo voy compartiendo esto, los cambios, la actualización del volatility trigger tanto del SP500 como del Nasdaq. Por lo tanto, si el precio rompe por encima del volatility trigger, iríamos a buscar esta gama del 25.600. Ahora, por otro lado, si el precio rebota, recuerden, como estaríamos en gama en transición de gama negativa, el precio puede caer muy rápido acá y se consolida por debajo del put wall que tenemos identificado en el 25.000, perfectamente podríamos ir a testear nuevamente el call que tenemos en el 24.600. Ese sería mi escenario. Aquí lo importante es que si nos mantenemos dentro del área de valor, podríamos ir a buscar por lo menos hasta el volatility trigger y el gamma del 25.500, ¿ya? En búsqueda incluso del POC de la semana que acaba de terminar, que podría funcionar como una zona de reversión. Aquí puede ser una zona operativa interesante para buscar zonas de reversión. El POC de la semana anterior.
Y por abajo, mientras se mantenga este call wall en el 24.600. Bien. Vamos al último activo, que sería el petróleo. Que tenemos en el petróleo. Prácticamente. Fíjense, acá teníamos esta estructura de varias semanas. Definitivamente ya esa estructura se pierde. Va a buscar nuevamente el testeo al soporte de esa estructura. O sea, estamos haciendo lo que posiblemente sería comprobar una señal de debilidad de esta estructura para continuar con la oferta, impulsando la oferta hacia la baja. Aquí el hecho que me haya rechazado entrar a la estructura Wyckoff ya sería una señal que podríamos estar en una fase totalmente de distribución después de toda esta subida que tuvimos anteriormente en el primer semestre de este año. Bien, vámonos a H1. Vamos a ver los niveles. Fíjese este perfil de semanal que tuvimos acá. El precio tuvo una apertura de iniciativa o de reacción vendedora. Fíjese como aquí el precio comienza con un pequeño gap donde reaccionan los vendedores buscando el gamma del 60. Vamos a testear los High Volume Node, POC de la semana anterior, y ahí estamos. Tuvo una tendencia lateral bajista. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Fíjense, en esta caída tenemos importante rotación de delta. ¿Qué significa? Que esta es una caída mentirosa. Se fija, por lo menos hay mucha absorción aquí. Mucha absorción. Mientras no tengamos un delta fuerte negativo como las semanas anteriores, fíjense que el delta negativo fue un solo día y después se nos desinfla. Mira cómo se desinfla este delta negativo. Y si bien es cierto, aquí también se neutraliza el delta positivo, pero ahora aquí aumenta el positivo. Así que por lo tanto, si el precio reingresa al área de valor, ya podríamos pensar en que recupera los niveles de la semana anterior. Vamos a identificar y actualizar los niveles gamma de esta semana. Bien, en cuanto a gamas, aquí estamos en un gráfico H4. ¿Cuál sería la actualización? El put wall, que lo teníamos identificado en el 55, ha subido ahora al 60 en cuanto a gamma. Ya apareció un gamma interesante aquí en el 62 y el call wall, que estaba en el 70, ha bajado al 65 y el 70 ha quedado como un gamma grande. Así que por lo tanto ya significa que estamos en una fase muy similar al oro. Medio balanceado esta cosa. Ahora, qué interesante. Aquí se puede confirmar lo que estábamos señalando, que toda esta bajada fue con delta positivo. Por lo tanto, hay señal de que hay una absorción. El precio está cayendo, pero está siendo frenado por las compras pasivas. Entonces, por lo tanto, claro con esa absorción. Bien, vámonos acá a H1. Vámonos a H1. Que podemos tener presente aquí en H1. Vamos a identificar los niveles que tenemos acá y vamos a actualizarlo. Bien, ahí ya tenemos eliminado los niveles que ya fueron testeados. Vamos a identificar el POC de la semana. El POC de la semana se negociaron 7.214 contratos. Ahí tenemos el POC semanal. Por encima tenemos este High Volume Node. Por acá también. Por acá también. Eso sería lo más importante en mi opinión. Y por debajo, donde hizo mínimo. Bien, entonces claro, como tenemos un perfil balanceado bajista, mientras nos mantengamos ya por arriba del 60 y dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar, vamos a buscar de preferencia patrones alcistas en búsqueda de
de estos High Volume Node como target y posiblemente buscando el gamma del 62. El gamma del 62. Por el contrario, si el precio se posiciona por debajo del put wall y por debajo del POC de la semana que acaba de terminar, yo iría a buscar esos High Volume Node. Ahora, hay que estar atento porque si esta corrección bajista es con delta positivo, significa que aquí posiblemente sea una baja mentirosa y solamente se trate de una barrida para ir a buscar nuevamente reincorporarse al área de valor de la semana anterior. Pues aquí lo importante es el pivote del 60. Si este pivote del 60 con su High Volume Node y POC semanal del 59.000.7 valor cash, si se posiciona por debajo y por debajo del área de valor de la semana, significa que ya tendríamos que ponernos por lo menos la camiseta corta hasta estos niveles. Estos niveles serían una buena zona para buscar patrones de reversión, patrones de absorción. Por el contrario, si recuperamos el put wall y reingresamos ya y consolidamos nuestro reingreso al área de valor de la semana, iríamos a buscar estos niveles, que es el escenario más probable dado la lectura del delta que tenemos abajo. Bien, amigos, con esto concluimos el análisis y proyección semanal. Recuerden que siempre aquí la clave está en combinar la acción del precio con el volumen y los niveles institucionales que nos ofrecen los gamma. Y los invito a que se suscriban al canal, los que no están suscritos, dejen su like, activen la campanita para no perderse los próximos análisis y por supuesto siempre se agradece cualquier comentario con alguna visión del mercado, algún requerimiento o consulta que tengan. Y así podemos enriquecer siempre estos espacios. Como así también, si quieres que yo revise algún activo en particular, puedes solicitarlo también dejando tu comentario. Además, siempre invitarlo a que si quieren conocer y profundizar este tipo de herramientas o en mi metodología de trading de scalping o intradía, los invito a que visiten mi web de lolotrading.com, donde pueden encontrar mi oferta formativa completa con los accesos a cursos especializados tanto en CFDs como en futuros con la plataforma Atas. Éxitos en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.